tal amigos? Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los sólidos en revolución, una parte muy importante en la asignación de cálculo 2. Los sólidos en revolución básicamente son cuerpos que podemos ver en el mundo actual. Por ejemplo, un sólido en revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que esté contenida en su mismo plano. En principio, cualquier cuerpo con simetría axial o cilíndrica es un sólido en revolución. En este ejemplo podemos ver que cualquier cuerpo que posea alguna especie de grosor o que tenga dimensiones lo podemos colocar en nuestro plano cartesiano, y a la hora de hacerlo girar, dependiendo en qué eje lo hagamos girar, ya sea con respecto al eje X o al eje Y, cualquier forma va a tener siempre una área que es la que vamos a calcular. ¿Por qué se le llama sólidos en revolución? Bueno, se le llama así porque al hacerlos girar, como mencionábamos anteriormente, sea en el eje de las ordenadas, que en este caso es el eje Y, o en el eje de las abscisas, que es el eje X, se crean figuras de sólidos de objetos que suelen utilizarse en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí en las imágenes que tenemos, podemos ver que a la hora de nosotros de tener calculado en nuestro plano cartesiano el área, estas se van a hacer llenar, o lo que se puede decir de otra manera, vamos a calcular el área de esas dimensiones haciendo girar en cada eje, haciendo la simulación de que se llenan en cada uno de los ejes para crear lo que son el volumen total o el área que se desea calcular. En esta ocasión vamos a hablar en primer lugar del método de las arandelas. Este método es un método muy conocido en el mundo del cálculo, y es que se le llama arandelas porque es simular llenar el sólido de la imagen o de la función que nos den. A la hora de calcularlo en el plano cartesiano, lo que hacemos es llenar en esta especie de arandelas, o de otra manera también conocida como guachas. Lo que hacemos es que llenar, a la hora de calcular el área, vamos a llenar con estas guachas toda la dimensión del área de la que deseamos calcular. Cabe la pena mencionar que cuando estamos utilizando el método de las arandelas, siempre vamos a tener diámetros. En este caso, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, podemos ver que tenemos un diámetro que es el menor y el diámetro que es mayor. A esto les vamos a llamar radio interior, que siempre la vamos a representar con una R minúscula, y al radio mayor, que siempre la vamos a denotar con una R mayúscula, ¿verdad? En el método de las arandelas, la integral que contiene el radio interno representa el volumen que esté más vacío, y el resto de la integral que contiene el radio externo siempre será el radio mayor. Por ejemplo, acá podemos ver en nuestra imagen que, por ejemplo, el área que se está intentando calcular, que queremos calcularle su volumen, le estamos rellenando con esta guacha o con esta arandela, y dicha arandela lo que estamos haciendo es que le vamos a calcular, dependiendo del eje, vamos a calcularle su grosor, y siempre vamos a tener el radio menor y el radio mayor. Como mencionábamos al principio, el método de las arandelas lo que hace es que simula llenar con arandelas o con diferenciales. En este caso sería un diferencial de X, llenarlo el espacio que deseamos calcular. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que a la hora de calcular el diámetro de cada uno de los objetos que podemos tener en nuestros hogares, vamos a ver que todos los objetos que podamos ver en nuestro mundo actual se pueden calcular con estas áreas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de esta botella, podemos llenarla con guachas en todo su diámetro,
para calcular el diámetro total. Igual lo mismo con este frasco que tenemos aquí de mayonesa o con esta copa, ¿verdad? El método de la corteza cilíndrica, como su nombre lo indica, es calcular el área de la misma manera, pero lo interesante de este método es que lo que se va haciendo es que se va colocando como especie de cilindros. Por eso de ahí es donde sale su nombre. El método de la corteza cilíndrica lo que hace es simular que se le está colocando un cilindro al área que deseamos calcular. En este caso siempre es un ejemplo muy claro utilizar la cebolla. Por ejemplo, las capas de la cebolla, si nos damos cuenta, van llenando la cebolla de tal manera que es lo que hace el diámetro como tal del volumen total de la cebolla, ¿verdad? Eso es lo que simula el método de la corteza cilíndrica. En el método de la corteza cilíndrica, o también llamado método de capas, vamos a exponer el tema. Este tema es uno de los más interesantes, o incluso tal vez el más potente de todos los métodos del tema de sólidos de revolución, ya que en este método los casquillos cilíndricos, que también se le denomina capas, como vimos en el ejemplo anterior de la cebolla, lo que deseamos es considerar o llenar la figura en el plano cartesiano. Por ejemplo, aquí en nuestra imagen, lo que hacemos es llenar con varios casquillos o varios cilindros al momento de calcular el área del sólido que estemos trabajando. En el método de la corteza cilíndrica lo que hacemos es que, por ejemplo, en nuestro plano cartesiano, al momento de calcular el área del volumen que nos estén dando, lo que hacemos, por ejemplo, en este caso es girar alrededor del eje Y. En este caso podemos ver en la imagen que a la hora de encontrar nosotros esta área de este sólido y lo hacemos girar en torno al eje Y, va a empezar a girar de tal manera que nos va a mostrar un sólido como esta figura que tenemos acá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es lo que simula el método de la corteza cilíndrica es simular que dentro de la figura del sólido, que es, como decíamos anteriormente, es un espacio hueco o vacío, lo que simula el método es colocarle un cilindro hasta llenar el volumen total del área que deseamos calcular. Como tema número 2 tenemos el área entre dos funciones. El área entre dos funciones básicamente es un área que está encerrada entre las curvas del plano cartesiano que nos den en funciones tanto de, en este caso, f, o también en el intervalo de la función g. Y lo que hacemos es que, por ejemplo, el área se va a calcular por el medio de esta integral que tenemos en el ejemplo acá. Por ejemplo, para calcular el área entre dos funciones, decimos que el área va a ser igual a la integral definida desde a hasta b. Desde a hasta b de la función, en este caso f de x, menos la función g de x con su diferencial de x. Lo que hacemos en este tema del área entre dos funciones es básicamente graficar en el plano cartesiano y encontrar la primera función. En este caso sería la de f de x, y al momento de graficar la segunda, como recordemos que estamos calculando el área entre dos funciones, en este caso en la línea roja estamos calculando la función de g de x. Al momento de nosotros tenerla simulada ya en el plano cartesiano, podemos ver que aquí tenemos dos rectas, que es la recta A y la recta B. Podemos ver, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, a la hora de calcular las dos áreas, nos vamos a basar prácticamente en la fórmula del cálculo de área, que en este caso ya dijimos que es una integral definida
de la función mayor menos la función menor. Entonces en este caso nuestra función mayor va a ser siempre la función que quede arriba de ambas funciones. La primera que encontremos arriba, esa va a ser siempre nuestra función mayor. Por eso aquí tenemos que es la f de x, que es la que se encuentra en la parte superior, menos la función inferior, en este caso g de x es la función que está delimitada aquí con color rojo. Esa sería nuestra función la menor. Por eso, según la fórmula, ahora lo que nos toca es calcular. En este caso vamos a utilizar para este ejemplo una herramienta llamada Winplot, que es la que nos va a servir para calcular el área entre las dos funciones y asimismo también el área de los sólidos en revolución. Así que pasamos ahorita a hacer los ejemplos con la herramienta. En este caso vamos a ver también un ejemplo muy práctico de sólidos en revolución con respecto al eje X. El problema dice de la siguiente manera: encontrar el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región bajo la curva Y igual a la raíz de X de 0 a 1. Vale la pena mencionar que los puntos de corte ya vienen implícitos en el problema. Entonces la fórmula para poder resolver sólidos en revolución nos dice que el volumen va a ser igual a la integral valuada de AB por la constante pi de la función de x elevada al cuadrado con su diferencial de x. Esa es la función que tenemos o que nos dan para poder resolver problemas de sólidos en revolución. Entonces, en este caso podemos ver, por ejemplo, a la hora de hacer nuestra tablita, igual que en los puntos de corte que ya nos los da el problema, dice que cuando x vale 0, lleva a valer 0. Cuando x vale 0.5, lleva a valer 0.7. Cuando x vale 1, y va a valer 1. Vale la pena mencionar que los puntos que nos dan es de 0 a 1, pero para ser más exactos al momento de encontrar el área, nosotros le ponemos también 0.5, digamos un punto central para tener 3 en el plano cartesiano. Como podemos darnos cuenta aquí en la gráfica, al momento que nosotros venimos y empezamos a ingresar los valores de x, nos vamos a dar cuenta que esta curva que está aquí en color verde es todos los valores que están en x. Entonces, como el problema nos dice que el sólido se va a hacer girar alrededor del eje x, nosotros siempre es bueno que pongamos un indicador acá como el que tenemos aquí, que nos dice que el sólido va a estar dando vueltas en este eje x. Como al momento de graficar la parte de x tenemos la recta en color verde, y al momento de graficar el área de la y nos vamos a dar cuenta que es el área que encontramos de este lado. Nosotros venimos y vamos a dibujar como su parte superior. Para poder hacer bien y más claro el ejemplo, lo ayudamos esta parte de aquí para poder ver y darle esa forma de que sí está dando vueltas con respecto al eje X. Entonces, ya teniendo esa parte ya más clara de cómo va a quedar nuestra gráfica, pues venimos y vamos a meter valores a nuestra fórmula. Entonces, empezamos diciendo que el volumen va a ser igual a la integral valuada de 0 a 1 por su constante pi de la función, que es la primera que tenemos, que es que es la raíz de x elevada al cuadrado con su diferencial de x. Esto tenemos que va a ser igual, como tenemos aquí la constante pi y está multiplicando la función, la vamos a sacar en este caso. Entonces tenemos que tenemos aquí solamente cabe la pena, vale mucho mencionar que, por ejemplo, cuando tenemos en este caso la función de x que estamos indicando que es una raíz elevada al cuadrado, este cuadrado va a eliminar la raíz, entonces tenemos solamente aquí la x con su diferencial de x. Luego vamos a decir, sacamos, siempre eso lo tenemos que venir trayendo, la constante pi, y decimos que
al momento de nosotros ya traer la x que tenemos acá, integramos y la tenemos que nos va a quedar al cuadrado y siempre dividida a 2, valuado siempre de los puntos de corte de 0 a 1. Entonces esto sería igual a la constante pi y empezamos a evaluar nuestro primer punto, que sería el 1 elevado al cuadrado partido 2 menos en este caso tenemos 0 porque la misma función se vuelve a evaluar en 0 y toda esa función nos va a quedar 0. Entonces al momento ya nosotros de seguir operando vamos a dar, siempre trayendo nuestra constante pi, va a ser igual a la multiplicación del 1 medio que nos quedó en esta parte. Esto va a ser igual a la respuesta que el volumen va a ser igual a pi medios unidades cúbicas. En este momento vamos a proceder a pasar al área del programa. Luego nos vamos a nuestro programa WinPlot y seleccionamos la opción ventana, luego 2D, nos va a aparecer el frame o el plano cartesiano. Luego nos vamos a la opción Equa y seleccionamos la primera, que es la explícita, y vamos a ingresar el valor de nuestra función. En el ancho del lápiz vamos a seleccionar siempre 3 y en el color pues es bueno siempre seleccionar un color para saber diferenciar cada valor de cada función. Presionamos OK y ya tenemos nuestro primer gráfico, y luego nos vamos a la opción 1 y nos vamos a la opción que dice reflejar. Ya acá le seleccionamos la opción que dice mostrar recta y le damos reflejar. Entonces lo que logramos con esta opción es ver de una mejor manera el sólido, el área del sólido que está reflejada o que nos indica el problema que va a estar girando alrededor del eje X. Luego nos vamos a la opción que dice 1, seleccionamos donde dice integración y en las opciones nos vamos a ir directamente a volumen de revolución. Acá en esta opción donde dice comienzo de arco nos indica que tenemos que poner nuestro primer punto, que sería 0, y en fin de arco el otro punto, que sería 1, según nuestro ejemplo que estamos trabajando. Luego vamos a darle a la opción al botón que dice volumen y nos va a tirar que el volumen del sólido es de 1.57, que es lo mismo que tenemos acá en nuestro ejercicio que hicimos manual. Podemos ver que pi medios o pi dividido 2 nos da 1.57. Eso quiere decir que nuestro programa calculó perfectamente el área del sólido. Seleccionamos también para verlo de una mejor manera la opción que dice 1. Y venimos a buscar la opción que dice superficie de revolución. En estas opciones pues venimos y le vamos a poner siempre en comienzo de arco. Ahorita ya puesto nuestro primer punto, que es el 0, y el fin del arco, que es 1. Luego vamos a darle ver superficie, y en este caso vamos a ver de una forma muy gráfica el área de nuestro sólido. Si lo podemos ver acá, podemos ver su superficie. El programa WinPlot nos ayuda para poder ver de alguna mejor manera el área, prácticamente el área real de la superficie del sólido. También otra opción que podemos verlo para poder tener un panorama más claro es en la opción ver, y nos vamos aquí donde dice ejes y vamos a seleccionar la opción que dice ejes, o también seleccionando control E, y el programa automáticamente nos muestra los ejes, eje X, eje Y, y podemos ver entonces el sólido cómo se vería reflejado en el plano, siempre teniendo en cuenta bien claro de una mejor manera el eje X y el eje Y. Entonces eso sería en el área de sólidos con respecto al eje X. Bien, buenas noches. Vamos a hacer el ejercicio del área, de calcular el área entre dos funciones como lo mencionábamos anteriormente. Entonces nos vamos a nuestra herramienta de WinPlot y nos vamos a la opción de F2 o de 2 dimensiones, y nos aparece aquí el plano cartesiano, como lo podemos ver tanto del eje X como el eje Y.
Dentro de las funciones que tenemos aquí para calcular el área entre las dos funciones, nos vamos a ir a la función a la función que dice equa, y nos vamos a la 1 o F1, que es la función explícita, y aquí vamos a ingresar nuestra primera función. En este caso, para este ejemplo, vamos a colocar que x está elevada al cuadrado. Esa va a ser nuestra primera función, ¿verdad? Entonces aquí en el número de lápiz le podemos poner el número 2 y le vamos a dar OK. Podemos ver que automáticamente aquí ya nos crea nuestra primera función que estamos ingresando. De la misma manera vamos a ingresar la segunda función, como estamos calculando el área entre dos funciones, y luego vamos a presionarle siempre clic a F1 para la función, y aquí vamos a meter una función de un número entero. Vamos a decirle que la función es un número 3, y el número de lápiz siempre colocamos el número 2 y le presionamos OK. Y vamos a ver que en el plano cartesiano efectivamente ya tenemos la primera función. Ya el programa Winplot nos dibuja la primera función, y asimismo la recta, que es el número 3. Luego nos vamos a calcular los puntos de las intersecciones en donde se intersectan, o los puntos de corte. Nos vamos a la opción que dice 2 y nos vamos aquí donde dice intersecciones, y le damos clic y vamos a colocar en esta pestaña que la función número 1 va a ser la y igual a 3, que es la recta, y la función número 2 va a ser x al cuadrado. Entonces podemos ver que automáticamente aquí Winplot nos detecta el punto de corte tanto en el eje X como en el eje Y, y le vamos a presionar marcar el punto. Si nos damos cuenta, aquí nos va a aparecer nuestros primeros puntos de corte para la primera función. Presionamos la siguiente interacción en la herramienta y nos vamos a dar cuenta que nos tira también tanto del lado del plano cartesiano el siguiente punto de corte, que en este caso es un negativo, y vamos a presionar marcar punto, y si nos damos cuenta, de igual manera acá nos va a mostrar la siguiente función. Aquí presionamos close y nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos marcada aquí nuestras dos áreas entre de las dos funciones, ¿verdad? Entonces asimismo nos vamos a presionar nuevamente el botón que dice 2, o en este caso true, y vamos a darle la función que dice integrar función f de x y g de x. Al presionarle nos va a aparecer esta ventana, que aquí es donde tenemos que venir nosotros a colocar nuestros puntos de corte, tanto para la primera función que obtuvimos acá en este paso, y venimos a decirle que el primer punto del límite inferior va a ser, según lo que tenemos aquí, va a ser menos 1.732. Ese sería para el punto de corte inferior, y de igual manera el punto de corte inferior sería 1.732. Entonces aquí marcamos, podemos marcar todas estas opciones si lo deseamos, si queremos podemos marcar todas si ustedes gustan, y vamos a presionar el botón definir, y automáticamente aquí nos está mostrando el resultado del área entre las dos funciones. Vamos a presionarle que queremos que nos marque con algún color el área calculada entre ambas funciones. Entonces aquí le vamos a colocar el botón de color, y podemos ver automáticamente cómo nos marca en color amarillo el área entre las dos funciones. La herramienta Winplot es una herramienta muy completa, que nos permite también ver en segunda dimensión el área calculada entre las dos funciones. Aquí podemos presionar close para que se cierre esta ventana. En el área principal ya tenemos el cálculo de ambas funciones, y para eso nos vamos a ir a la opción que dice animación. Entonces en animación vamos a decirle que queremos ver el movimiento de la
de la superficie o cómo se comportaría la superficie. Perdón, es el botón número 1, no es en animación, es en el botón número 1. Y nos vamos aquí donde dice superficie de revolución, y en estas opciones nosotros le podemos dar el ángulo que queremos para que nos muestre ambas funciones. Aquí solo le podemos dar ver superficie, y nos damos cuenta acá que la herramienta WinPlot, pues de alguna manera, si nos damos cuenta de esta área que está aquí, es la misma que tenemos aquí en nuestra gráfica. Podemos ver que es una WinPlot es una herramienta muy completa que nos muestra tanto el área que está limitada realmente entre ambas funciones, y asimismo podemos ver también cómo podemos ver la superficie que se nos ha creado al momento de tener ambas funciones. Con esto podemos ver que WinPlot nos muestra toda el área como tal, el área que hemos comprendido en nuestro plano cartesiano, que es esta área marcada acá. WinPlot nos la coloca acá en alguna forma ya más gráfica. Eso sería todo, amigos, gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.